Buenos días, mi nombre es José Manuel Novoa y me tocó hablar sobre los asalariados territoriales versus los asalariados extraterritoriales. Ok, entonces, primero definir qué es asalariado y qué diferencia tiene con ser no asalariado. Ok, las personas asalariadas son personas que trabajan bajo dependencia, trabajan a un patrono en un puesto de trabajo, ¿sí? Reciben un pago, sea mensual, quincenal, semanal, etcétera, pero que cumplen esa función de dependencia laboral y usualmente viene dada o casi siempre viene dada por un contrato, sea verbal o escrito, donde establece las condiciones de trabajo que va a tener esa persona, cuánto se le va a pagar, qué es lo que se le va a hacer, etcétera, el puesto que va a desarrollar, X cantidad de cosas. Esto tiene diferencia con las personas no asalariadas porque las personas no asalariadas no trabajan bajo dependencia, trabajan bajo su firma personal, bajo honorarios, reciben sus remuneraciones o reciben sus ingresos es por trabajos profesionales, usualmente por firmas personales, pueden tener sus propios negocios, por así decirlo, o estar en un fondo de negocio, etcétera, pero no trabajan con un salario. Ahí la diferencia entre asalariados y no asalariados. Ok, entonces, ya entendiendo eso, ya sabiendo que un asalariado, podemos entrar en el tema de asalariado territorial y asalariado extraterritorial. ¿Qué diferencia hay? Ok, los asalariados territoriales, como ya dijimos, son personas que reciben un salario en el país, o sea, trabajan, reciben su salario. Sí, pero por trabajos dentro del país, a empresas o a patronos que estén haciendo sus actividades económicas en el país, ¿sí? Y reciben obviamente su pago por nómina en el país. Ahora, los asalariados extraterritoriales son personas que igual trabajan bajo dependencia, trabajan por un salario, pero ese salario o ese patrono o esa actividad económica no está en el país, está en otro país. Dícese un ejemplo, un asalariado territorial puede ser cualquier persona, cualquier trabajador de cualquier supermercado. Eh, los cajeros del Barata son asalariados porque ellos trabajan bajo dependencia del Barata y reciben un salario, supongo, quincenal y bueno, todos los beneficios por ley que les cabe. Ahora, un asalariado extraterritorial es, por ejemplo, alguien que le trabaja, un ingeniero informático que le trabaja a la Siemens en Estados Unidos y el pago que recibe obviamente es desde el exterior, desde Estados Unidos. Eso es un asalariado extraterritorial. Claro, también se puede cumplir la condición de que sea asalariado tanto territorial como extraterritorial. Un ingeniero electrónico que le trabaje a la Pelisari y que también le trabaje ¿qué puede ser? A la Ford, pero la sucursal en Colombia. Está recibiendo su trabajo aquí por Pelizari y está recibiendo su sueldo seguramente por la Ford Colombia, ¿sí? Eso es lo que ahí hay la diferencia entre asalariado territorial y extraterritorial. Bueno, ya teniendo claro el concepto de asalariado, su diferencia con ser no asalariado, asalariado territorial, extraterritorial y en caso tal la combinación de los dos, territorial y extraterritorial, también hay otra condición muy específica que es si es residente o no residente, porque visto desde la ley también cumplen ciertas condiciones y cambia su aplicación, ¿sí? ¿Qué significa esto de ser residente o no residente? Bueno, residente o no residente es una persona que cumple las condiciones para que se le apliquen las leyes dentro del país o que se le aplique las leyes, ¿sí? Dentro del país o las leyes normales, promedio, o en caso tal de que no sea residente, una persona que cumple una condición específica y se le aplican unas leyes diferentes, ¿sí? ¿Cómo se sabe cuando es residente y no residente? Ok. Cuando una persona es residente, eh, bueno, según el artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, una persona es residente cuando cumple la condición de estar 183 días dentro del país, continuos o no continuos. ¿Qué tiene que ver esto de continuos o no continuos? Que ahí es donde está el- la importancia de la interpretación de ese artículo. Ok, esto de 183 días, continuos o no continuos, significa que no es necesario estar los 183 días seguidos dentro del país. Un ejemplo.
Los 183 días serían contando desde enero hasta julio, más o menos aproximadamente. Eh, no necesariamente yo tengo que estar en el país desde enero hasta julio para cumplir esa condición de residente, sino un ejemplo. Yo puedo estar enero, febrero, marzo, en abril me voy del país, sello mi pasaporte de salida, abril me voy, en mayo vuelvo, sellan mi pasaporte nuevamente de entrada, mayo, junio, julio, agosto, en septiembre me vuelvo a ir, me voy, en noviembre vuelvo, sellan mi pasaporte nuevamente, noviembre y diciembre. Si tú sumas los periodos que yo estuve dentro del país, suma más de esos 183 días, o sea que por ende yo cumplo la condición de residente en el país, sin importar que se haya interrumpido esos 183 días. Ok, entonces ya entendiendo eso, ya podemos interpretar, tener una idea más clara de lo que es ser residente y no residente, y en caso tal, pues asalariado y todo, no asalariado. Ya entrando en tema de ley, de impuestos sobre la renta, una condición necesaria, básica y absoluta desde el principio es lo que se tiene que ver para ver si esta persona declara o no impuestos sobre la renta, es si cumple la condición de que su ingreso por salarios sea mayor o sea o esté superior a las 1000 unidades tributarias. Solamente su ingreso por salario sea mayor a las 1000 unidades tributarias, ¿sí? Esto lo está establecido en el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y en el artículo de retenciones, en el artículo en el decreto 1808, en el artículo 2, establece también que se le realizará la retención cuando en el cálculo cuando se le haya hecho el cálculo y ese cálculo supere también las 1000 unidades tributarias. Ok, entonces entendiendo eso ya sabemos la condición base, por así decirlo, que debe cumplir el asalariado para que se le aplique la ley del impuesto sobre la renta, por así decirlo. Entonces, ya después de esto, se tiene que ver si es asalariado territorial o no territorial. El asalariado territorial, ¿sí? El que declara dentro del país normal, eh, declara de manera normal, ¿sí? No, se le aplica su ley normal, como usted nos explicó en la clase, se mete en la página, RIF, selecciona las opciones están sencillas, como usted nos explicó, eh, en el espacio donde tiene para la selección múltiple de tipo de ingreso, asalariado territorial, no hay problema. Y hay una condición específica después de eso en esa misma hoja que dice que si es residente o no residente. Ahí también hay un detallito cuando se vaya a declarar, pues como acabo de explicar, si es residente se le aplican ciertas leyes, si es no residente también se le aplican otros tipos de leyes. Ok, entonces el asalariado territorial declara de manera normal. Ya ahora, en el caso tal de que sean asalariados extraterritoriales, se le aplica básicamente lo mismo, el mismo principio, todos residentes, asalariados extraterritoriales residentes, se le aplica el mismo proceso básicamente. Ya ahora, si el asalariado extraterritorial cumplió con la condición de declarar impuestos en el, en el lugar donde está recibiendo el otro salario, a este se le puede aplicar el proceso de máximo acreditable al impuesto que vaya a declarar aquí en Venezuela, que establece en el artículo 2 de la ley del impuesto sobre la renta, que es en función a la renta mundial, a su renta mundial o a su ingreso completo, se le saca un estimado de los ingresos que recibió en el exterior y a ese porcentaje se le puede restar esa cantidad al impuesto sobre la renta a pagar aquí en Venezuela. Obviamente ese impuesto nunca puede ser mayor al impuesto que va a pagar aquí en Venezuela. Ya ahora, en el caso de que sean asalariados o no, o asalariado territorial, perdón, en el que sea no residente en el país, ahí sí ya cumple una condición diferente. Ahí no se le aplican las tarifas que se le aplican a los residentes, que es la tarifa 1 normalmente, sí, que es en función a la cantidad de unidades tributarias, pues se le calcula un porcentaje
Y pues en función a su ingreso se le calcula esa cantidad de unidades tributarias que debe cumplir y el porcentaje que va a pagar de su ingreso, sino que simplemente paga un 34%. Esto establecido también en el artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y ahora en el caso de las retenciones también se cumple una condición parecida, ¿sí? En el caso de las retenciones, todo lo que es el capítulo 1 y 2 me habla sobre este proceso, que los artículos 4, el artículo 4 me establece cuáles son las condiciones que yo debo entregar al pagador o cobrador si yo fuera el sujeto pasivo, sí, el que va a pagar, al que le van a calcular las retenciones. eh, Tengo que cumplir ciertas condiciones, bueno, los conceptos de pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pero este me establece que en el artículo 3 me dice que lo mismo, que si yo no soy residente en el país, ¿sí? De, de una vez se me va a aplicar ese porcentaje de 34% a los ingresos totales anuales que haya recibido yo en concepto de sueldo y salario. Bueno, ya hablando acerca del tema de las retenciones, en el caso de que sea no residenciado, no cumple la condición, para que se le hagan las retenciones no debe cumplir la condición de las 1000 unidades tributarias, sino el ingreso anual neto completo recibido por concepto de sueldos y salarios se le va a calcular como retenciones el 34% de su ingreso neto anual completo. Claro, esto queda bajo responsabilidad del pagador o de la persona de la que vaya a hacerle el pago. Y claro está de que, bueno, esta retención queda bajo responsabilidad de él. Ya ahora, en el caso de que sea residenciado, sí tiene que cumplir la condición de haber generado un ingreso mayor a 1000 unidades tributarias, y además de eso, se le calculan de una manera distinta, como lo establece en el artículo 5, que es que, voy a citarlo, dice: el paso 1 es el total de la remuneración anual menos los de gravámenes. O sea, se le quitan todos los de gravámenes, se le quitan las rebajas, y luego a ese cálculo que se le realice, eh, se multiplica por 100 y el producto se divide entre el total de la remuneración anual estimada en unidades tributarias. Ese resultado es la retención que se le va a hacer a las personas naturales residenciadas en el país, asalariadas. En este caso, pues se le haría en función a su salario total recibido dentro del país. Bueno, en fin, eso es básicamente la diferencia entre asalariado territorial y asalariado extraterritorial, y las condiciones que se le aplican en función a la ley, por así decirlo. Espero que haya quedado claro y que, bueno, que se entienda todo lo que intenté explicar hoy. Gracias, feliz día.